Ansemes, weskit se ashtudat, numegantines nemi, timumamid gat kwaskwawit, tentu, ganigis guat selet, nunang ninemining pal nitakuigat ispang muwis, nunang ninemigning pal nitakuigat, timuktagagalis. Y lo que la experiencia, o sea, de la historia pues nos ha enseñado, y la historia nuestra aquí en Sabor lo demuestra, que cuando la lengua se pierde, también se pierde la cultura y también se pierde la identidad. Y sumado a eso, cuando se pierde la cultura y se pierde la identidad, también se pierde el conocimiento ancestral, que son las tradiciones, el conocimiento explicativo sobre la realidad, que es lo que llamamos la cosmovisión, ¿verdad? Tanto las cosas reales como irreales, fantásticas como tangibles. Pues para mí, la verdad que es algo tan importante aprender este idioma porque pues sí, es nuestro. Y también por las personas que lo siguen hablando, creo que es algo importante de rescatar, mantener esa comunicación y visibilizar que las personas están luchando porque esto no se olvide y porque se siga hablando y porque sigamos conociendo todas las cosas que de alguna manera nos han privado, ¿verdad? Históricamente. El 22 de enero de 1932 inició el levantamiento indígena en la zona occidental del país, Izalco y sus alrededores. La revuelta tuvo como base la expropiación de tierras y una crisis económica profunda e internacional, que vino a acabar con el comercio del café en el país, por lo que el desempleo era muy alto y las oportunidades nulas. La acción popular fue brutalmente reprimida por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, dejando un saldo de víctimas que a la fecha no es exacto, pero que ronda entre 30.000 personas masacradas. Como medida de supervivencia, los indígenas sobrevivientes ocultaron su tradición y todo aspecto que evidenciara su descendencia, incluyendo su idioma, el náhuatl. Las negamos por vergüenza, porque no queremos tomar, no queremos ser indígenas. Y lo somos, porque no quieren aprender. Porque ¿sabe qué? Que desde pequeño la madre tiene que inculcarle a su hijo el idioma, así como me lo enseñaron a mí. Eso es lo que contiene la ayuda de este pueblo. Pero estamos conscientes, la universidad a través de la Escuela de Idiomas, pues estamos conscientes de que es necesario hacer crecer, crear conciencia, que el náhuatl sea que es parte nuestro. Lo que sucede es que está dormido, está en pausa, y quizás si no lo sacamos de esa pausa, pues se va a declarar como una lengua muerta. Sería como perder nuestra identidad, ¿verdad? Porque sabemos de que eso es como una joya, un tesoro que se tiene en este país y en este municipio también, ¿verdad? Especialmente. Entonces, sería una lástima que esto se perdiera. Pero para mí no es el pasado, para mí siempre seguirá siendo nuestro hablado. Para mí, digo yo, que en esto va a seguir produciendo más, floreciendo más el idioma. Es importante porque es una herencia que nos dejaron ellos. No podemos dejarla perder, porque si se pierde no queda nada. Por eso es de recuperar el náhuatl más. Escuganeshupan pesquihuetiat. Escuganeshupan pesquihuetiat. Neatzuzulyek, neatzuzulyek. Tehemetigunitat, ganeatzuzulyek. Tehemetimaltiat, tehemetitapagat. Tehemetimaltiat. A pesar de las adversidades que supone revitalizar un idioma ancestral moribundo en un país con un mínimo o nulo interés de su propia cultura e historia,
diferentes instituciones e iniciativas, desde la academia hasta el arte, luchan por mantener vivo el idioma náhuatl. Ejemplo de esto son las cunas náhuatl y la Escuela de Idiomas de la UCA. Cuna Náhuatl es un proyecto de inmersión lingüística total, ¿verdad? Donde los niños escuchan totalmente la lengua náhuatl para que lo aprendan a hablar en forma natural. Y con eso lo que estábamos logrando era que hubiera una conciencia, un reconocimiento de que la lengua existía, de que habían hablantes y que, bueno, era parte del patrimonio lingüístico, patrimonio cultural de El Salvador, de la herencia. De hecho, es la última lengua que tenemos en el país que se habla. Los que ya tenían ese deseo de aprender están bien ansiosos porque eso se diera. Y en cambio los que siempre están en contra empezaron a hablar cosas en contra del náhuatl, ¿verdad? Que decían que para qué náhuatl, que vamos de retroceso, que mejor el inglés. Pero como si está ese grupito que sí tiene amor al náhuatl, entonces que se ha venido manteniendo. Primero que eso es un fenómeno natural y normal, de autonegación, ¿verdad? El indígena por mucho tiempo ha escondido su identidad como indígena y después de los acontecimientos del 32, de la persecución, de la matanza y de todo lo que hubo el 32 y años posteriores, el indígena escondió su identidad, escondió su lengua, etc. Por el miedo, por la matanza. Esa historia, mi abuelita lo contó cuando éramos pequeños. Tenía 17 años cuando esa matanza fue. Pero aquí, Dios mandó un ángel del cielo para que viniera a detener al ejército. Las calles eran horribles entonces, y así venían a pie. Cuando Santo Domingo salió montado en un caballo, un buen caballo, y él vestido de general con una espada en la mano. Dice ella, como ella se da cuenta de eso, entonces dice que les preguntó, alto de ahí, les dijo, como lo vieron como general, ellos se detuvieron. ¿Para dónde van? Vamos para Santo Domingo de Guzmán. ¿Y a qué van? A matar a los indígenas de Santo Domingo. Ah, vaya, está bien, le dijo, cuando tendió un agua, una laguna, en una medio hondonada que hace la calle vieja que quedó. Por ahí nomás venían cerca. Y él no se desapareció mientras ellos no se iban y ya iban lejos cuando él secó el agua, para no cansarlos. Dice que allí estuvo y allí estuve esperando de que ellos se fueran para que él regresara y se fuera para el cielo. Pero cuando él desapareció nadie vio. Nanina ganeta tagamet, güerita taguetzat nahuat. Nanina ganeta tagamet, güerita taguetzat nahuat. Nenahuat shuchigisa. Nenahuatl chuchiguisa, nenahuatl chuchiguisa, nenahuatl chuchiguisa, nanina gane pipipil, güeritas taguetzat nahuatl. Mi abuela solo así les platicaba a la gente de antes, solo en náhuatl le hablaban los hijos, pero el error de ellos fue que ya ellos, los hijos, no le hablaron ya, así fue donde se fue perdiendo el náhuatl. Y tenemos unos pocos hablantes ahora que son, bueno, los más jóvenes que andan por los 60 años o 70 años, quiere decir que en los años 60 lo aprendieron. O sea que todavía 30 años después de la matanza, el idioma, eso nos demuestra que el idioma se seguía hablando en la clandestinidad también en El Salvador. Ya esta generación ya no lo pasó a la siguiente, pero ellos sí son un ejemplo de que hubo una resistencia de parte de los indígenas que fueron masacrados en el 32 y que en la clandestinidad siguieron utilizando la lengua en su hogar, siguieron transmitiéndola a sus hijos y es lo que tenemos ahora. Si en el 32 se hubiera dejado de hablar completamente, no tuviéramos ningún hablante vivo. Más que eso de que un tiempo hubo una persecución que los mataban, decían los que hablaban náhuatl, quizás todo eso hizo que los jóvenes no quisieran aprender. Y hasta la fecha está costando que eso se vaya desapareciendo, ese sentimiento de rechazo. Las universidades, los investigadores y todos estamos limitados en lo que podemos hacer. Nosotros lo que hacemos es enseñar el camino, ¿verdad? La Cuna lo que ha hecho es enseñar el camino. Miren, esto es lo que tenemos que hacer y hagámoslo.
Y el Ministerio de Educación ahora se está involucrando, ¿va?, cada vez más. Pues esperamos que se siga involucrando y que en unos años ya en realidad lo tomen más en serio, ¿verdad? Pues hasta la fecha sí no se ha aterrizado, ¿verdad? Han sido como intentos así aislados. Nada que ya se vea, que se diga, se va a promover, se le da seguimiento, ¿va?, que diga este año, el otro año, así. Sino que, así como dice usted, ¿va?, intentos aislados. Ni martilla luwawangang ni gupugna ipampa se ayutsung ni mukwepkipugna. Ni martilla luwawangang ni gupugna ipampa se ayutsung ni mukwepkipugna. Shigitkiyachu shutalul nupelu oyawi chuluwane tumakpitelu. A los jóvenes yo les hablo y les digo, niños, ¿por qué no les gusta el náhuatl? Eso ya pasó de moda, eso me dicen. Eso ya es solo para los viejitos, ¿verdad? Y vos crees que todo el tiempo vas a ser joven. No, algún día voy a llegar a viejo, pero no me gusta, ¿verdad? Si es nuestra propia raíz, le digo yo. Así me han dicho que es la propia raíz. Cualquier ratito te vas a arrepentir porque hasta a la escuela o a la universidad, donde quiera que vayas, ahí te van a enseñar, te van a pedir el estudio náhuatl. ¿Cómo le quiero decir? El idioma náhuatl. ¿Por qué? Porque lo van a exigirle. Yo sé que lo van a exigir, aunque yo ya no esté, pero lo van a exigir. Otra de las iniciativas que pretenden incentivar el renacimiento del náhuatl viene de parte de la Escuela de Idiomas de la UCA. Bueno, muchas veces hemos tenido que abrir cursos con 5 personas, lo cual no es rentable, ¿verdad? Si lo queremos ver de ese lado, pues porque siempre hay que sopesar. Es triste pensar que no nos interesemos en nuestra propia lengua cuando es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia. En el náhuatl existe o predomina el colectivo y no la individualidad, no el individuo en sí, sino el colectivo. Eso es importante. Yo creo que todos esos valores los hemos ido dejando a un lado y el náhuatl nos permite retomar esos puntos importantes. Fue a través de poesía. Yo estaba estudiando en la Nacional, entonces un compañero mío llegó con un librito que era de poesía y estaba en náhuatl y en castellano. Entonces me pareció increíble porque fue en el mismo momento en el que estaba en esta búsqueda del idioma. Y el autor era Eric Doradea. Entonces él había hecho como una recopilación de historias de los pueblos originarios y las puso en ese libro. Entonces yo como dibujo y me dedico al arte en general, pues esa cuestión me inspiró bastante y también me ayudó a investigar mucho más. Bueno, el objetivo principal es contribuir a la revitalización del idioma náhuatl y aportar desde la universidad, desde la academia, a que esto no muera y que muchas más personas se sigan interesando en la lengua, en la cosmovisión, en todo lo que fuimos, en parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Cuesta mucho llegar y no convencer, sino concientizar a las personas que es necesario volver hacia atrás, volver nuestra mirada hacia atrás y permitir pues reconocer, vivir esa historia que es parte nuestra, pues es un hecho a través del aprendizaje del náhuatl. Entonces creo que por eso es importante, porque el idioma en sí contiene un montón de conocimientos que pueden explicar hasta nuestra propia historia. Entonces eso es importante. Si uno no tiene la memoria histórica, pues también no puedes avanzar hacia algo que sea bueno para todos. Yo creo que la negación viene también por el tema histórico. Siempre hay, digamos, fuerzas políticas que están convencidas de que tenemos que olvidar lo que nos hace ser como pueblo y pues que también nos imponen otros conocimientos para que sí, nos separemos, nos dividamos. Entonces creo que
que este idioma también representa mucho eso, ¿verdad? Saber que tenemos esto en común. Nahani meta nahuatl, ganahani taqui ganahuatl, nahani meta nahuatl, ganahani taqui ganahuatl, yahigane chilgui pipil, gate sunik piadatka. Según el Censo de Población del 2007, la población indígena asciende a un 0.2% y en términos absolutos está conformada por unas 13.310 personas, es decir, 5.856 mujeres y 7.554 hombres. De esta cantidad se estima que más de 200 son nahuablantes, con mayor presencia en Santo Domingo de Guzmán. Entonces aprendieron la autonegación, ¿verdad? Y aprendieron también a desvalorar. La autonegación lleva a eso, a desvalorarse uno mismo y a tomar su cultura como algo inferior e incluso hablar, ahora ya no, algunos, pero sí todavía hay personas que lo hacen, hablar del náhuatl como un dialecto y no como un idioma, en el sentido peyorativo, no en el sentido lingüístico de un dialecto como una variedad, sino que el dialecto como una cuestión que es inferior a un idioma. Entonces, ante esa negación, autonegación, llegamos a Santo Domingo de Guzmán en el año 2010. Bueno, ya tenía años trabajando en la comunidad, pero digamos, con el proyecto de la cuna llegamos entonces. Los residentes de Santo Domingo de Guzmán se oponían a la creación de las cunas náhuatl en su municipio, incluyendo a algunos nahuablantes nativos. Cuando estábamos a media construcción, ya estábamos terminando, el maestro constructor me llamó y me dijo, mire, aquí ha venido la comunidad que no me dejan trabajar. Unas 200 personas divididas en dos grupos. Un grupo que no quería que enseñáramos náhuatl y que no quería que estuviéramos en una casa parroquial. Y el otro lado estaban las personas que querían que sí, que enseñáramos náhuatl y que siguiéramos con el proyecto, ¿no? Entonces decían, les damos permiso de que continúen trabajando aquí si en lugar de náhuatl enseñan inglés y computación. Y obviamente no íbamos a hacer eso, ¿no? Entonces el alcalde entonces nos ofreció la casa comunal. El siguiente año, después de que los niños ya habían estado su primer año en la cuna y que ya habían visto las personas de la comunidad que el proyecto funcionaba, que los niños además tenían alimentación, tenían viajes de campo, tenían una cantidad de atenciones y servicios y todo que los demás niños no tenían. Entonces tuvimos ya en el mes de diciembre solicitudes de los papás o de las personas de la comunidad que más se oponían a que iniciáramos el proyecto, que inscribiéramos a los hijos de ellos, ¿ves? Entonces, por eso decía que el efecto de la cuna es un efecto transformador, un efecto que esta autonegación que existía en la comunidad entre muchos y que sigue existiendo quizás en algunos, se fue desapareciendo. Las personas interesadas en la preservación del idioma náhuatl tratan de visibilizar a toda forma la problemática, como es el caso de Natalia Baños, quien junto a la compañía de teatro Las Tres Prietas crearon una obra en donde se abordan temas referentes a los problemas cotidianos que enfrentan los indígenas, combinado con sus tradiciones e historias. La obra se trata de un mito que se llama el mito de Nanahuatzin. Nosotros hacemos una historia paralela entre el cuento del mito y la historia de una familia donde se está tratando de que el náhuatl no muera. Entonces una abuela le cuenta a las niñas sobre una mujer que se va por las noches, que su cuerpo se deshace, la carne se le cae, entonces ella va, se convierte en una bruja y está aprendiendo a volar. Entonces las niñas están conociendo esa historia. Y al final, pues, la historia se cuenta por la abuela y queda también en parte contada la historia de la mamá de las niñas, que es una mujer que ha desaparecido. Entonces hacemos como una metáfora, ¿verdad?, en todo esto.
Tejemeti, Huitzapanchi, Gati Huitzet Ipalhueca, Guantalhuigat, Gugumalchin, Yepetznachin Atempan, Tihuitzet Iguantumimin, Gunaktuk Ipalmekapal, Palneuk Tigüeyat, Ticuatamal Guangistat. El 2019 fue declarado por la ONU como el Año de las Lenguas Indígenas, por considerarlas como herramientas para el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz y la reconciliación de los pueblos. De igual manera, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el náhuatl es la única lengua indígena que persiste en El Salvador y que se encuentra en estado crítico de extinción. Pero yo no niego mi vocabulario, no niego mi palabra, yo le digo esto y esto. Pues sí, yo me siento feliz compartiendo lo que a ellos todavía les falta. Como le digo, ellos pueden bien, pero el náhuatl es inmenso. Me voy a morir y no voy a poder decirlo todo. Yo creería que es importante que todas las universidades, que todas las instituciones posibles se involucren en y dar impulso al aprendizaje del idioma, porque somos nosotros. Lo que sucede es que tenemos una memoria fugaz y no lo vemos como importante. Hay que aprender los buenos recuerdos que nos dejaron nuestros antepasados, porque eso nunca vuelve atrás. Es cierto, hay bastantes cosas que se han ido modificando, pero uno vive en su corazón las cosas que vio. Yo creo que con pequeñas cosas, con lo que uno se dedica cotidianamente, uno puede ayudar al idioma también. Solo es de interesarse y pues tener esa conciencia. Es una lengua que nos dejaron ellos y que no podemos dejarla perder. Más o menos en promedio desaparece una lengua cada 6 semanas. O sea, cada 6 semanas muere una lengua y eso quiere decir que mueren el último hablante y deja de existir. No dejemos que las futuras generaciones nos reclamen ese descuido, ¿verdad? Porque ahora es el momento, estamos en el momento, en esta década, en el cual todavía podemos hacer algo. Si nos tardamos más, ya no vamos a poder hacer nada y ya esto va a desaparecer para siempre. Timumachtigan palte migi nenáhuatl. Aprendamos para que no muera el náhuatl. Yo no quiero que mi lengua muera. Nenáhuatl ne mi yultu.